Hola, bienvenidos a este espacio de Bitácora Inmobiliaria, el canal que busca darte toda la información sobre bienes raíces. Esto vamos a tratar de hacerlo en formato podcast y también en formato de video para YouTube. Mi nombre es Rubén Domínguez y hoy estoy en compañía del arquitecto Martín Dominici, que es socio director de Eivisa, y hoy nos dará detalles de la incursión en el país y de los emprendimientos que llevan adelante. Por tanto, te invito a quedarte con nosotros y no te pierdas nada de esta amena charla que vamos a tener con Martín. Sin más tiempo que perder, Martín, te damos la bienvenida y gracias por la oportunidad, gracias por compartir con nosotros la información que estamos ansiosos de recibirla. Así que bueno, es todo tuyo. Buenos días. Agradecido soy yo. Buenos días. Bueno, en principio, contarte un poco qué es nuestra empresa, qué es Eivisa. Eivisa es una empresa que se dedica principalmente al desarrollo de bienes raíces. Nosotros tenemos una trayectoria de varios años ya, recorridos, primero en Argentina, con algunos proyectos de vivienda que hicimos en Buenos Aires, en Capital, y también en la zona norte de Buenos Aires, Nordelta, algunos edificios, en la costa argentina, en Pinamar, y hasta un hotel en la zona de Puerto Iguazú, Misiones. Y bueno, y en el año 2012 nosotros comenzamos con mi socio Fabio Gandelman a investigar la posibilidad de tener una oficina o una rama de la empresa en Paraguay, y así fue como nos asociamos con Gonzalo Facas al llegar a Paraguay, y la realidad es que nos sorprendió de muy buena manera el resultado de esa sociedad y en general el mercado paraguayo, porque pudimos desarrollar muchísimas cosas a partir de ese momento. Bueno, Martín, entiendo que han estudiado bastante el mercado paraguayo y me supongo como una empresa seria y con trayectoria que estás mencionando, lógicamente uno no puede improvisar en este rubro, ¿no es cierto? Entonces, han estudiado el mercado paraguayo, decís, a partir del 2012, cuando el boom inmobiliario todavía estaba, digamos, en pleno despegue, iniciándose seguramente, y existían pocos datos estadísticos. ¿Es así, Martín? Sí, en realidad para aquella época la información era muy confusa. O sea, nosotros primero tenemos una política empresarial que nosotros queremos ser muy criteriosos a la hora de aconsejar a nuestros inversores sobre qué invertir y dónde invertir. Entonces nos tomamos el tiempo como para estudiar el mercado, para estudiar los terrenos, entender bien cuál es el mercado al cual uno quiere apuntar y si existe o no, y entonces dar pasos firmes sobre las decisiones que tomamos. Así fue como al llegar tuvimos que hacer todo un estudio de mercado, que no existía información, que hay mucha... Asunción particularmente es una ciudad que tiene algunas particularidades que son diferentes al resto del mundo, entonces, o a otras ciudades. Y entonces es muy difícil para alguien que recién llega a entender que no tiene zonas características, que no tiene... que pueden convivir diferentes tipologías de viviendas y de edificios de diferentes categorías y no están agrupadas, sino que es como conviven en armonía, digamos. Entonces eso fue lo que condicionó las decisiones, y sí. Ya, Martín, hablas de que, específicamente, para tratar de entender un poco mejor, ¿cuál fue el resultado que arrojó, digamos, ese estudio de mercado del mercado paraguayo, en donde uno que vive en esta ciudad o en este país, no se dio cuenta del boom inmobiliario, de repente como que uno despertara y se dio cuenta que había cientos de proyectos o decenas de proyectos en pie, iniciándose, y otras en pozo, también siguiendo el curso del boom inmobiliario? ¿Cuál fue el resultado que arrojó ese estudio de mercado? Entiendo que ustedes no tenían mucha información, no estaban muy bien, no estaba muy bien dimensionado ni valorado seguramente el mercado paraguayo como para un desarrollo inmobiliario. Sí, la realidad es que el mercado paraguayo se estaba formando. O sea, el mercado paraguayo es un mercado que en los últimos 10 años se fue desarrollando mucho, y la realidad es que los datos del mercado recién hoy se pueden sacar, las conclusiones. En ese momento podríamos decir que
la información era, como te decía, era mezclada, no era muy clara y era muy difícil encontrar tipologías certeras y información certera. En definitiva, las conclusiones fueron que hay diferentes centros en donde se concentra la actividad, sobre todo la actividad comercial o de oficinas corporativas, y podemos diferenciar tres sectores. Hoy, ya sacando conclusiones, podemos diferenciar tres sectores. Uno que es el centro, donde se concentra aproximadamente el 36% de las actividades, pero están relacionadas básicamente con las actividades gubernamentales. Hay un 25% que representa el eje llamado donde está la zona del Mariscal López, o sea, la avenida Mariscal López, y donde está el shopping Mariscal López, que fue, digamos, que el que comenzó con este nuevo desarrollo de edificios corporativos. Y después el llamado eje corporativo, el eje que se concentra en torno a los shoppings, del Shopping del Sol y el Paseo de la Galería, que tiene el 25%. Lo que pasa es que ese 25% del mercado son todos edificios nuevos, entonces es como que en la zona creciendo. Lo que te quería decir básicamente, Rubén, es que hay una cultura que se está cambiando, la cultura de que el 70% de las empresas y de las oficinas hasta hoy en día están concentradas en viviendas adaptadas para uso de oficina. Entonces eso es un cambio cultural que se tiene que ir dando con el tiempo, que se tiene que plasmar en la realidad muy de a poco. La gente va a migrar a las oficinas porque tiene muchas ventajas ese cambio. O sea, cuando decís que la gente compraba, adquiría o alquilaba una propiedad, la transformaba en oficina, ¿a eso te referís? Y que esa población, digamos, que estaba con esa actividad, tiene que migrar hacia oficinas corporativas, entiendo. Naturalmente, yo considero que es una migración natural, es una migración que se va a dar paulatinamente porque tiene que ver con las ventajas que tiene un uso donde fue diseñado. En mi caso soy arquitecto, entonces entiendo que cada metro cuadrado que uno piensa desde el proyecto, lo piensa en función del uso que va a tener ese metro cuadrado. Entonces, una vivienda está pensada para el uso vivienda, entonces el adaptarlo, adecuarlo a una oficina requiere ciertos gastos, requieren ciertas situaciones forzadas, en donde las circulaciones no son las mejores, las condiciones de iluminación no son las mejores, las condiciones hasta te diría que de imagen corporativa no es la mejor. Sí, entonces, requiere un gasto y una adecuación que, cuando un proyecto nace a partir de pensado para un uso de oficina, es mucho más sencillo. Ya, Martín, estaba muy claro esa parte. Ahora, justamente el día de ayer estaba leyendo que hay 9 países que están a la espera de que se libere el tema de aeropuertos por el tema de la pandemia, con intenciones de invertir en Paraguay. Ahora, ¿cuáles son las ventajas que ustedes encontraron que brinda esta actividad en Paraguay? Bueno, yo te diría que Paraguay tiene muchas ventajas y se posiciona muy bien en ese sentido, en toda el área, o sea, en toda la región. ¿Por qué? Porque principalmente tiene una carga impositiva que es razonable y es muy atractiva para cualquier inversor. En otros países, como en Argentina o inclusive en Brasil, la carga de impuestos, la carga impositiva representa algo muy fuerte a la hora de invertir. Entonces, Paraguay en ese sentido tiene una ventaja significativa con respecto a los demás. Después, otro tema importante es la seguridad por la estabilidad que representa la economía paraguaya. Paraguay viene creciendo hace varios años, no a tasas chinas, pero Paraguay crece de manera escalonada y sostenida desde hace muchos años. Y después podríamos decir que los costos son interesantes y atractivos para un inversor, los costos de los terrenos y los costos de la mano de obra. Entonces,
todo ese combo hace que la inversión sea interesante. No solamente para los países de la región, sino para empresarios locales también, ¿no es cierto? Por supuesto. La realidad es que el paraguayo apuesta por su país y el paraguayo invierte en su país y para muchos extranjeros Paraguay era un país exótico de inversión. No estaba dentro del radar de ningún inversor importante y ahora está apareciendo. Y ahora resulta atractivo y ahora resulta seguro. Entonces todo esto conforma me parece que un buen escenario para invertir. Bueno, bienvenidos entonces a esos inversores que están todavía con la duda hoy y aquellos extranjeros también que puedan venir a apostar en este país. Yendo un poco, Martín, a la trayectoria que estuviste mencionando hasta hace poco, ¿cuáles son las obras que llevaron a cabo hasta este momento? Ustedes tenían ya una experiencia formada, digamos, en la Argentina y luego deciden incursionar a Paraguay. Desde ese momento, ¿cuántas obras han llevado a cabo? Nosotros al día de hoy tenemos concluidas 8 edificios, que son más o menos 45.000 metros cuadrados. Y nombrarte 8 edificios, te podría decir que comenzamos con una estrategia de diversificación. No solo nos quedamos en Asunción, sino que también construimos en la ciudad de Altos, cerca de San Bernardino, digamos, 3 edificios sobre la laguna de Coavilas, que se llaman los edificios Bali. Construimos en Hernandarias, que es una ciudad vecina de la Ciudad del Este. Hicimos un edificio sobre una laguna dentro de un condominio que se llama Costa del Lago. Lo mismo en Pedro Juan Caballero, que es otro condominio que se llama Blue Lagoon, y ahí tenemos un edificio llamado Bucios. Y después ya, bueno, en Asunción nosotros construimos un edificio de vivienda, que fue nuestro primer edificio, que se llama Cruz del Chaco, en la zona de Millamorra, y después los edificios corporativos, que son Skypar 1, Skypar 2, y ya tenemos terminados, ¿no? Mencionaste 45.000 metros cuadrados construidos hasta este momento, digamos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, quisiera que nos enfoquemos un poquito en dos, tanto en Skypar y luego en Bar Plaza, que son las oficinas corporativas, entiendo que van a ser, están apuntadas al mercado corporativo. Entonces, que nos explique un poco dónde está ubicado, cuáles son las ventajas de estos edificios, cuál es la dimensión. No sé si podemos hablar de precio también, un poco de esto como referencia por metros cuadrados, y luego seguimos hablando de la ejecución y cuáles son las unidades que se dispone y cuáles son los beneficios que va a lograr. Así que te doy el tiempo. No te mencioné Par Plaza y no te mencioné Skypar 3, porque en realidad son edificios que tanto Par Plaza como... Par Plaza se está concluyendo ahora, o sea, es un edificio que está detrás del Shopping del Sol, sobre la calle Juan 23, en la esquina Wetneck se llama. Sí, estratégicamente ubicado. Es un edificio que va a dar mucho que hablar, desde mi punto de vista, no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino de la calidad del edificio. Entendemos que va a ser un edificio muy importante. Seguramente no va a ser el edificio emblemático de la ciudad, pero sí va a ser un edificio muy importante porque en nuestro caso creemos que es donde aplicamos la curva de experiencia. Nosotros, al haber tenido ya muchos edificios construidos, esos 45.000 metros cuadrados, en este proyecto de Par Plaza volcamos toda esa experiencia y creemos que el resultado va a ser muy bueno. De hecho, las ventas nos acompañan, con lo cual el edificio, que va a estar concluido, entiendo, para marzo, porque esta pandemia nos produjo un retraso, va a ser como quien diría, la cereza del postre. ¿Sí? Y bueno, este edificio, si te comento sobre ese edificio, es un edificio que tiene en total 19.000 metros cuadrados y tiene aproximadamente 9.000 metros cuadrados comerciales de oficinas, pero lo importante es que tiene una planta desarrollada de 800 metros cuadrados. Entonces, una empresa de mediana escala puede unificar toda la planta y tener una planta en torre con vista hacia las cuatro fachadas,
totalmente vidriadas. Entonces, además, esos 800 metros cuadrados están pensados a partir de la flexibilidad como norma. Digamos, nosotros es muy importante que la empresa encuentre dentro de la oficina la posibilidad de hacer diferentes diseños, diferentes distribuciones, y que el edificio acompañe en esa flexibilidad, achicarse, agrandarse, adaptarse para las salas de reuniones y demás. Entonces, todo está pensado en función de eso. Esto mencionas que en marzo está concluyendo, marzo del 2021 sería. 2021 esperamos tener la lista. ¿Y hoy cómo está la comercialización de esto? ¿Cómo la aceptación de la gente? Muy a pesar de la situación que estamos viviendo hoy. Sí, en realidad un poco más. Tenemos buen resultado de ventas. O sea, generalmente cuando uno comienza un proyecto tiene que validarlo, y la validación se da a partir de la venta. Al principio, como bien sabrás, Rubén, los inversores son los que compran, entonces es difícil saber si el producto es validado o no. Pero cuando aparecen los clientes finales y ya se confirma el proyecto, es cuando uno se siente que la validación del producto está realizada, digamos. Está por buen camino. Entonces, claro, entonces ahora estamos en ese proceso. Y entonces para nosotros es muy importante y estamos muy contentos con el resultado del producto en sí. Esto, vamos a continuar con nuestro desarrollo de edificios corporativos. Skypark 3, que no te lo mencioné, es el edificio que complementa Skypark 1 y Skypark 2, y es la ampliación del edificio, en donde también vamos a continuar con la misma idea de edificio, en ese sentido, de unidades compactas. Ahí ya no es la planta de 800 metros cuadrados, sino que son unidades compactas. Y bueno, y estamos comenzando la semana que viene ya la obra, así que también estamos muy entusiasmados. ¿Y estas unidades compactas de qué dimensiones tendrían? Bueno, te comento en general. Nosotros en Skypark partimos siempre de unidades de 80 metros cuadrados como tipología base. Y después la planta tiene 4 unidades que se pueden unificar y daba más o menos 330 metros cuadrados. Esa fue la idea original, y lo que hicimos ahora en Skypark 3 es darle un agregado, que es que de por sí la planta es un poco más grande, o sea, la planta tiene 440 metros cuadrados, pero incorporamos 3 niveles o 3 pisos donde tenemos unidades pequeñas, que llamamos unidades chicas, que son de unidades de 35 metros cuadrados, 37 metros cuadrados promedio, y que tienen una recepción común y tienen una sala de reuniones común. Entonces es un paso intermedio entre los llamados cowork o trabajo de esos donde uno alquila un escritorio y una oficina grande. Entonces es algo intermedio. ¿Por qué? Porque uno tiene su propia oficina, que puede servir para estudios, empresas, profesionales independientes y demás que tienen 2 oficinas o demás, pero a su vez tiene una recepción común y tiene una sala de reuniones común y sanitario. Entonces es un mix. Genial. Entonces aquel profesional independiente o aquella empresa que está conformada por un grupo pequeño de personas puede ocupar este espacio de 35 a 37 metros cuadrados y compartir la recepción, la sala de reunión y otros amenities dentro de esto, ¿verdad? Sí. Lo que es importante para nosotros es darle al cliente la posibilidad de expandir sus metros cuadrados que está comprando. Nosotros creemos que cuando alguien compra una oficina de Iriza, llámese Parplaza, Sky, para lo que sea, no solo está comprando los metros cuadrados que le damos, no es la alfombra solamente que le vendemos. Nosotros le vendemos una idea de espacialidad diferente, una idea de uso diferente. ¿Por qué? Porque nosotros le agregamos amenities a los proyectos de oficinas. Entonces, quien tenga una oficina dentro de nuestros edificios tiene posibilidad de, te voy a mencionar, tener un gimnasio con vestuarios, donde los empleados pueden usar sin tener que pagar extra, tener salas de reuniones
donde si uno tiene una oficina chica puede tener una reunión de 10 personas, 12 personas, reservarlo sin pagar, tener un auditorio donde poder exponer o presentar un producto, tener salas comedores donde la idea original fue que los empleados bajen con su comida, la calienten y coman en una terraza con mucho verde y demás. Y después terminó derivando en que apareció un concesionario donde les preparan comida, café y demás. Entonces, lo que se genera es como un ambiente muy, muy especial, digamos. Es un ambiente en donde el usuario se siente muy cómodo y se siente muy a gusto. Nosotros ahora estamos desarrollando una campaña que se llama Office Home, que sería lo contrario a Home Office. ¿Por qué? Porque creemos que tu oficina debe hacerte sentir como en tu casa. Y se adapta, digamos, a este nuevo método, nuevo sistema de trabajo también, que hoy es nuevo para muchos de nosotros. En el caso, creo que estás en tu oficina, en tu casa, y sería como sentirse dentro de la oficina, dentro de la casa, digamos. Sería ese el beneficio a lograr, ¿no es cierto? Estamos convencidos de que la productividad del empleado, si el ambiente mejora, entendemos que es superior, es muy superior. Hay muchas cosas que hacen que una persona se sienta mejor y produzca más. Ya, cuando las condiciones son las adecuadas, cuando las condiciones son las óptimas y se pueda sentir cómodo y a gusto, ¿no? dentro de la oficina. Hablamos solamente de los empleados, pero también se puede, este concepto se puede expandir a los clientes. Los clientes que sienten que van a un lugar donde están contenidos, donde sienten que la gente es feliz trabajando, quiere participar, quiere estar. Entonces, para nosotros es muy importante eso. Martín, a ver si me podrías aclarar un poquito, ¿en qué se diferencia? Tengo entendido que apuntan casi a un mismo segmento, ¿no? ¿En qué se diferencia SkyPark del resto de los proyectos corporativos, como por ejemplo Park Plaza? Específicamente, ¿cuál sería el punto de inflexión, el punto de diferencia en esto? Si lo vemos desde el punto de vista arquitectónico o desde el punto de vista de la inversión en sí, porque te diría, desde el punto de vista arquitectónico, Park Plaza, como te comentaba, es una torre que tiene vista hacia las cuatro fachadas y tiene plantas de dimensiones mayores, o sea, de 800 metros cuadrados. Y además, Park Plaza lo que le pudimos dar es ese bar que yo te comentaba que está en SkyPark funcionando y que es muy, muy valorado por los usuarios. Nosotros acá se lo estamos dando en la terraza. Entonces vamos a tener un rooftop, un llamado rooftop, una terraza con un bar con vista a la ciudad y además tiene locales comerciales en la calle, en la planta baja, tiene un parking, un estacionamiento que es de uso público. Digamos que le fuimos agregando más cosas. De hecho, por ejemplo, lo que yo te comentaba hace un ratito con respecto a la flexibilidad de los layouts o de los armados de las plantas, nosotros lo que hicimos fue incorporar ahora el piso técnico en las plantas grandes. Entonces el piso técnico hace que uno pueda adaptar un toma, una conexión con mucha mayor flexibilidad. SkyPark es pensado a partir de unidades más pequeñas y más compactas, donde en realidad lo que tenemos es unidades de 80 metros cuadrados, que es la tipología base, y a partir de ahí unificaciones y demás, pero es diferente en el sentido de que es más pensado hacia lo compacto. En cambio, Park Plaza es más para unidades más grandes. Genial. Martín, todos estos proyectos, ¿esto tendrían algún tipo de financiación? ¿Van a ser tipo acuerdos con entidades bancarias, financieras? ¿Lo van a hacer ustedes en forma directa? ¿Cómo están pensando para esto? Para aquellas personas que hoy están viendo y escuchando esto y les gusta todo lo que estás mencionando y ven como un valor agregado a todo lo que mencionaste, ¿cuál sería la posibilidad cuál es la intención de inversión de estas personas que nos están escuchando hoy? Bueno, me preguntaste por el tema de la financiación. La financiación es un tema, creo que es una deuda pendiente que tiene nuestro país con respecto a los inversores. Y de hecho es un tema que está siendo analizado, porque yo sé que dentro de la Cámara Paraguaya de
desarrolladores es un tema importante. Y sé que el gobierno también está tomando cartas en el asunto, porque es hoy en día quien puede acceder a un crédito, como en todos lados, hoy en día quien puede acceder al crédito es quien no lo necesita. Entonces, y además no existen créditos para desarrollar y financiar la venta, entonces es complicado acceder a un crédito hipotecario sin que la unidad esté terminada, porque hay que hipotecar esa unidad. Por lo tanto, se produce ahí un hueco entre nosotros, que somos los desarrolladores, y el crédito que uno puede darle de manera tercerizada a través de un banco hacia el cliente. Te diría que hoy las posibilidades de financiación están prácticamente relacionadas a la financiación propia que puede dar un desarrollador. En nuestro caso tenemos planes de financiación y de pago de cuotas, pero estamos evaluando posibilidades con entidades bancarias para generar un sistema en donde podamos financiar esa venta y que ya directamente quede apalancado con una hipoteca a la hora de entregar la unidad. Entonces le resulte mucho más fácil al cliente. Entiendo que hoy también muchos bancos y otros desarrollos, ya sea para vivienda, están acercándose también a los desarrolladores y están como que ofreciendo algún tipo de producto en donde hacen un poco mención a lo que estás indicando, de lograr un tipo de alianza, ¿no? Y lograr una financiación acorde, digamos, a las exigencias que amerita esto, ¿verdad? Sí. Martín, bueno, te quiero agradecer, realmente te quiero agradecer el espacio, la información que nos diste. Esto seguro la vamos a compartir entre nuestro grupo de asesores, en nuestras redes inmobiliarias, y vamos a darle impulso. Es lo que necesitábamos, la información en forma directa del socio director, digamos, de la empresa, y que nosotros podamos difundir y podamos hacer fuerza para que esto siga creciendo y ser parte de los siguientes proyectos que ustedes tienen a la vista. Te doy el tiempo para que puedas dar o reforzar a aquellas personas que nos escuchan y nos ven y que quizás tengan en la mente ya cambiarse a un edificio corporativo y cambiar, digamos, quizás de una vivienda, mudarse a una oficina y tener todos los beneficios que mencionaste antes, sentirse como en casa. Bueno, te agradezco el espacio. En la realidad es que para nosotros es muy importante la difusión de nuestros productos, porque fundamentalmente yo siempre digo que es muy difícil explicar. En mi caso, por ejemplo, es muy difícil explicar lo que es la vivencia de una propiedad. Yo sé que generalmente digo que los edificios tienen que hablar por mí y no tener que yo contarlos. En este caso, lo que les propongo es, desde el punto de vista de la experiencia, les propongo que visiten los edificios, que vean la diferencia de trabajar en un ambiente preparado, diseñado y proyectado para ese uso, que vivencien eso, y eso es un desafío que es muy importante vivenciar. Con respecto a la inversión, me parece que la inversión en renta es muy interesante. La inversión en renta en oficinas corporativas sigue siendo muy interesante, con tasas del 7,5% anual, que es algo que en el mercado es muy valorado. De hecho, llama mucho la atención para inversores extranjeros, y eso se sigue sosteniendo. Les propongo a los inversores que se acerquen también para participar de esto, porque son inversiones concretas y que con resultados reales, o sea, que son totalmente tangibles y se pueden, o sea, nosotros estamos dando datos certeros, no estamos prometiendo inversiones con rentabilidad en el aire. Entonces, quiero agradecerte, quiero agradecer al público en general y al Paraguay como país que nos dio esta recepción como empresa y ser parte del mercado de retail. Martín, muchas gracias. Realmente nos diste mucha información, el cual la vamos a administrar a partir de este momento. Bueno, antes de despedirnos, quisiera que nos dejes tus comentarios a fin de crear una comunidad, crecer y seguir haciendo entrevistas con personas referentes del rubro inmobiliario y que nos ayude a invertir
de forma muy segura. Muchas gracias por la atención y hasta el siguiente reportaje, que será la siguiente semana.